Buenos días otra vez. Bueno, pues continuamos con un análisis profundo, podríamos llamarlo profundo, superficial con respecto a la construcción de las sociedades humanas. Y mientras vamos entrando en otros temas de mayor importancia, pero conviene ir sentando las bases, un poco los fundamentos de lo que somos como especie en sociedad, ¿no? Los seres humanos en sociedad. Y por continuar, sigo diciendo, durante mucho tiempo se ha considerado como cierto la existencia de ideas fuerzas asociadas a raza, cultura, religión y un largo etcétera, cuya apelación demagógica producía enormes respuestas emocionales que desde el punto de vista del análisis reflexivo sobre los comportamientos de masa producía estupor en el mejor de los casos y horror en la mayor parte de las ocasiones, ya que parecía demostrar que las respuestas colectivas estaban siempre muy por debajo de los niveles individuales reflexivos y de los valores culturales y morales superiores a propia sociedad. Por ejemplo, Alemania, nación exponente máximo de la cultura, especialmente en filosofía y música, y tal vez, y a su vez, generadora del nazismo. ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien lo puede entender? La patria de tantos filósofos, de tantos pensadores, que de pronto se puedan dejar conducir por un auténtico imbécil, por un payaso. Esto a una guerra de exterminio, a matar seres humanos por cientos de miles inocentes en cámaras de gas. ¿Alguien lo puede entender? Bueno, pues la verdad es que la demagogia es una enfermedad de las sociedades desde siempre. Los padres de la civilización occidental, Aristóteles, Sócrates, Platón, lo denunciaron una y otra vez y la próxima vez los peligros de los demagogos que incendian las sociedades y las pulsan y las empujan para un sitio, para otro, hacia la muerte, hacia la destrucción, detrás de sus ambiciones individuales. Y es muy difícil de manejar porque nos acompaña, ese tipo de situación nos acompaña desde el comienzo de la vida en sociedad. Yo tengo la esperanza de que tal vez algún día, mediante la educación, la reflexión y unas leyes especialmente duras, y desde luego, por supuesto, cuando hablemos de política lo diré una y otra vez, que en fin, que hay que limitar el acceso de los imbéciles a la cosa pública. Hay que poner unos filtros sociales de las ideas malsanas, en fin, sobre todo de los tontos poseídos, de que creen que tienen un destino y que, en fin, de tasas basuras que iremos denunciando, porque esto es lo que voy a hacer en esto de contaros la verdad, tal como yo la veo, por supuesto, no puede ser de otra forma, pero yo soy de los que creo que tenemos que repensar el mundo, sí, y si el mundo tiene algún futuro, lo tenemos que repensar al completito. Bueno, y sigo diciendo, si todas estas ideas fuertes no fuesen en el fondo otra cosa que la identidad simbólica de la tribu asociada a un mecanismo profundo de territorialidad y por tanto de supervivencia, la diferencia en el fondo entre la vida y la muerte, podemos empezar a comprender cómo naciones aparentemente civilizadas, seres humanos aparentemente civilizados, pueden, ante el ataque o la amenaza de peligro a su identidad simbólica, reaccionar como animales enloquecidos con los niveles de crueldad y de violencia evidenciados a lo largo de la historia humana y tan presentes hoy, como siempre, en el desconcertante mundo de nuestros días, sea cual sea el nivel de civilidad aparente de esa sociedad. Bueno, una sociedad ahora mismo, Estados Unidos, bueno, pues en sus guerras de conquista, o de defensa, de lo que tú quieras decir, han asolado los museos nacionales y han quemado bibliotecas. Bueno, pues estamos en la barbarie, que es exactamente la misma, es la misma barbarie de los comportamientos sociales. El tema sería que genéticamente tenemos un mecanismo, la identidad tribal asociada a la supervivencia, capaz de reaccionar automáticamente con crueldad y virulencia ante la amenaza a la identidad simbólica de la tribu, aceptando que somos lo que somos. Hoy en las sociedades aparentemente civilizadas, sus individuos no han perdido un ápice de su condición profunda de homo tribalis, a duras penas refrenada por el pensamiento moral y el orden jurídico y social, y recordar que tanto individual como colectivamente, comillas, es la culpa, el miedo, la impotencia lo que hace crueles a los hombres. Lo dijo una mujer muy interesante, Sanai Nin, que era una pensadora fina con respecto a muchas cosas, era una mujer fascinante. Debajo de cualquier cara sonriente está la calavera que seremos, la imagen de la muerte que protagonizaremos,
Y debajo de nuestros bien cortados trajes de diseños, de nuestra sofisticada personalidad, fruto final de siglo de civilidad, está el salvaje depredador, el cazador astuto, feroz, competitivo, violento, violador, agresivo y asesino, incólume desde la noche de los tiempos, presto a ocupar su escena a la menor oportunidad, a la menor sensación de que su presencia es necesaria. Es verdad, somos una fiera duramente sujeta por el pensamiento reflexivo y por las leyes. En definitiva, comillas, el mono desnudo. ¿Y os acordáis del libro? Sí, supongo que sí. Aun cuando se disfrace de Armani, somos el mono desnudo, aunque vayamos vestidos de Armani. Más en la superficie de nuestra personalidad, cuanto menos ropajes de cultura y reflexión cubra nuestra desnuda naturaleza. África hoy puede ser un ejemplo de primer nivel, y cualquier sociedad humana también. Pero la barbarie que hemos estado viendo en esa descolonización africana, que fue un auténtico desastre, que perdimos la civilización occidental, perdió el magisterio moral que tenía que haber conducido eso a un determinado nivel adecuado de desarrollo en dignidad. Si vemos toda la descolonización africana y contamos los muertos y el sufrimiento, desde luego, vaya comportamiento que hemos tenido en las naciones europeas, básicamente. Lo que nos hace moralmente humanos es nuestra tendencia al bien, y lo que nos hace inhumanos es la tendencia al mal, la crueldad y la compulsiva fascinación por la irracional violencia que ha asolado toda nuestra histeria colectiva y evolutiva. Y nuestra dignidad está en la elección correcta entre estos dos mundos contradictorios que somos en esencia. La dignidad del ser humano está en la elección correcta entre estos dos mundos contradictorios que somos en esencia. Algunos pensadores exponen que toda la historia de la humanidad no es otra cosa que el trabajoso esfuerzo de ir consiguiendo mayores cuotas de dignidad y libertad personal. Sin embargo, más cierto puede ser que la historia de la humanidad sea la historia del conocimiento, la búsqueda de la verdad mediante la experimentación científica y la filosofía crítica, que nos aleje de las manipulaciones dogmáticas, sean religiosas, económicas, científicas, sociales o de cualquier otro tipo de adoctrinamiento. Ya lo digo muchas veces y lo vuelvo a repetir cada vez que puedo. Me oiréis decirlo, que la gran aventura de la humanidad, la única aventura importante de la humanidad, es el conocimiento. Y el resto, en su mejor de los casos, basura. Y más cierto todavía que toda la historia de la humanidad no sea otra cosa que el acceso a superiores niveles de moralidad responsable que parece que somos incapaces de conseguir colectivamente, dado lo que en el fondo biológicamente somos. ¿Puede ser cierto lo que estoy diciendo? Es decir, que el acceso a superiores niveles de moralidad responsable seamos incapaces de conseguir colectivamente por la pesada carga biológica que arrastramos. Bajo este prisma, la naturaleza humana, tanto individual como colectivamente, es una bomba de relojería con una capacidad destructiva acrecentada hasta el infinito de nuestra propia total aniquilación por las aportaciones científicas puestas a disposición de la especie, sin otro mecanismo de seguridad que la reflexión moral de nuestros actos, el código penal, el orden jurídico y social, el temor a las represalias y las convenciones disuasorias entre las naciones. Lo que se ha ido conociendo de la destrucción mutua asegurada. Hoy estamos en ese nivel, es decir, de que probablemente podríamos hacer el mundo absolutamente inhabitable y desaparecer. Un mecanismo de supervivencia útil en determinados momentos evolutivos puede ser tremendamente peligroso cuando se asocia a la capacidad de autodestrucción hoy en poder de la humanidad. Las cifras de muerte y destrucción de las dos últimas guerras mundiales explicitan claramente al borde de qué precipicio se encuentra la humanidad, la inestabilidad básica de nuestra personalidad individual y social para gestionar responsablemente las relaciones entre individuos y sociedades, más si cabe con la incorporación en estos últimos años de un arsenal completo de armas de destrucción masiva. La virulencia de estos mecanismos de nuestra conducta individual y social profunda se pone más de manifiesto cuanto menor sea el grado de desarrollo intelectivo del individuo, cuanto más cerca estemos de las relaciones instintivas, cuanto menos mecanismos de control tengamos frente a nuestras emociones y a la potencia de estas últimas, que pueden ser estimuladas demagógicamente hasta extremos absolutamente inmanejables e irresponsables por políticos y religiosos. La gente que apela a lo peor de la condición humana, eso tendrían que desaparecer del mundo.
tendría que desaparecer del mundo. Y luego, claro, ves en el concierto de las naciones a tantos tontos al frente de potencia que pueden, con sus actos, destruir el mundo y destruir la vida de todo. Y dices, ¿cómo puede ser que esta gente esté dirigiendo naciones? Pero bueno, mirar la lista de naciones del mundo y la gente que la dirige. Y luego esas ambiciones desmesuradas, los nacionalismos, que están siempre detrás de esto de mi destino histórico es dominar el mundo, dominar Asia, dominar América, en fin. Igualmente, a nivel colectivo, cuanto más bajo sea el nivel formativo de la colectividad estudiada, más a flor de piel estará la posibilidad de comportamientos sociales fanatizados y violentos. ¿Lo tengo que repetir? No, pero lo voy a repetir. A nivel colectivo, a nivel de las naciones, cuanto más bajo sea el nivel formativo de la colectividad estudiada, más a flor de piel estará la posibilidad de comportamientos sociales fanatizados y violentos. La asunción de las modas sociales en contestación corresponde a los mecanismos de identificación tribal, de ahí su necesidad compulsiva, y tal vez estos primitivos mecanismos estén en la base de las desconcertantes tribus urbanas, las bandas callejeras que llenan de innecesaria e inconversible violencia las calles de las más civilizadas ciudades del mundo. En esto que se ha venido a llamar esta permanente cultura de la violencia. Sería este mecanismo que nos empuja con facilidad a la fanatización violenta y genocida, sea política, religiosa, deportiva o de cualquier otro orden. Con una y otra vez vemos repetido a lo largo de nuestra común historia, y especialmente evidente en los presentes días, especialmente en las sociedades islámicas y en el confuso mundo africano. En las situaciones de desórdenes sociales que propician la impunidad, los peores de nosotros aflorarán los más violentos instintos tribales con conductas desatadas de cualquier reflexión moral, ya que el juego es siempre la supervivencia y los mecanismos asociados de agresión y defensa por delante siempre de la reflexión moral. Igualmente ocurre con las naciones que en la confusa configuración social internacional actual se consiente la asistencia a colectividades fanatizadas en las cercanías siempre de respuestas muy por debajo de la adecuada reflexión moral y donde se acicatea hasta la exasperación los valores simbólicos de la tribu. Esto lo estamos viviendo en España en estos momentos con la panda de gilipollas que son los nacionalismos periféricos, ¿verdad? Que están ahí enloquecidos, hablando de identidades tribales, de provincias que no tienen importancia ninguna en la historia de la humanidad, en la historia de nada. Una panda de imbéciles que, en fin, que se divierten así y además se gana la vida muy bien con ello y viven estupendamente, ¿verdad? En el odio y en la confrontación. Lo evidente, en cualquier caso, a poco quiere mirarse la pesadilla que en una gran parte de la historia humana ha sido, comillas, la historia es solo una permanente conspiración contra la verdad. Cerrar comillas. Es que al sonar los tambores que apelan a nuestros más profundos instintos, de los seres humanos formamos con facilidad bajo los emblemas de la tribu, bajo los tótems, bajo el dominio de nuestros impulsos primarios, apeando inteligencia y reflexión moral convivencial con tal facilidad que estremece pensar la tenue distancia que media entre nuestra pretendida civilización y lo más instintivo de nuestro violento pasado evolutivo. ¿No está que pensar? ¿Qué cerca estamos de la locura salvaje? Cuando los seres humanos son capaces de salir y matarse por una discusión de tráfico, por cualquier cosa. Para cualquier ser consciente es una pesadilla la siempre presente violencia social en todas las culturas. Mírese la violencia de las ciudades más importantes del mundo, en las naciones más importantes y civilizadas del mundo actual. En las más atrasadas ya no merece ni comentar, solo horror sin paliativos. Y para cualquier ser consciente es una pesadilla que la proliferación de armas de destrucción masiva permita su acceso a sociedades sin adecuado soporte moral. En general, ninguna sociedad tiene hoy la adecuada responsabilidad moral para tener en sus manos el destino de la especie, ya que los dilemas entre su yo parcial, colectivo y la totalidad de la especie siempre optará por su propia supervivencia o simplemente por su ventaja, aun cuando suponga su propia condenación. La humanidad al completo está muy por debajo en responsabilidad moral de la responsabilidad que la ciencia ha puesto en nuestras manos y que sigue poniendo cada día. No estamos al nivel de responsabilidad moral que necesitamos para gestionar con responsabilidad el mundo que tenemos en las manos. El aumento de la reflexión moral y su reflejo en un orden internacional firme y justo es, por tanto, un imperativo evolutivo
que debe ser asociado a nuestra conducta individual y colectiva profunda si pretendemos tener un futuro como especie. Si pretendemos sobrevivir, más vale, como vuelvo a decir, que repensemos la situación del mundo. Resulta curioso constatar el hecho de la evolución de la identidad simbólica de los grupos humanos, de las sociedades humanas, a la vez que la compulsión asociada a esta identidad no ha sufrido cambio alguno. Tiene la misma potencial virulencia, la misma carga de emoción y violencia que en cualquier otro estadio de nuestra evolución. El organismo produce parecida descarga de adrenalina ante la agresión física que ante la agresión simbólica. Este primitivo mecanismo ha ido pasando de la identificación del territorio a la identificación simbólica del grupo humano, de la familia, de la tribu, de la horda, de las naciones, asociando cada vez más y cada vez mayor sofisticación y complejidad a la identidad simbólica a medida de los desarrollos culturales de la humanidad, asociando y tribalizando a esta identidad ritos, lengua, alfabeto, música, símbolos, costumbres, ideologías, religiones, hábitos alimenticios, ideas de raza, de continente, las diversas metaculturas, demostrando la capacidad de abstracción y traslación de la identidad simbólica asumida y conformando en el internacionalizado mundo que habitamos una identidad simbólica multinivel y multifocal con muchas inconscientes asunciones culturales y metaculturales que son ya universales, sin que la compulsión emotiva asociada a esta identidad haya sufrido ni perdido ninguna intensidad en su potencial respuesta. Véase el comportamiento de las masas en los espectáculos deportivos, por ejemplo, ¿no? Nuevas banderas y nuevas batallas en la permanente agresividad de los unos contra los otros, la guerra permanente de todos contra todos en otro escenario. ¿No ve? Los comportamientos, los fanáticos de los equipos de fútbol, en fin, lo que sea, y es exactamente lo mismo. Lo mismo. Hay la misma violencia que en las cruzadas. Es lo mismo. Y el mismo nivel de pensamiento, ninguno. Un ejemplo puede servirnos para evidenciar esta complejidad de la identidad simbólica. Imaginemos un italoamericano de primera generación nacido en un barrio de Nueva York. Será primero un competidor con otros italoamericanos en busca de su identidad personal y su posición en el grupo, a la vez que tomará una identidad de grupo con otros competidores que conjuntamente competirán por la preeminencia con grupos y otra configuración de procedencia. Asumirá una identidad de barrio frente a otros barrios de la ciudad y otras identidades en paralelo por sus incorporaciones familiares, religiosas y a grupos de estudio, práctica o seguimiento deportivo, una identidad de ciudad frente a otras ciudades americanas, una identidad de norteamericano frente a otras naciones y otra identidad de continente frente a otros continentes. ¿Os suena? Una identidad de raza frente a otras razas a la vez que compartirá identidad con esas razas en la común identidad de la nación. ¿Os suena? ¿Somos tan absolutamente predecibles? Pues sí. Culturalmente, discutirá con sus padres nacidos en Italia sobre la preeminencia de la vida americana y de su identidad americana, a la vez que en la calle discutirá de la preeminencia de su procedencia de origen italiano. En Italia defendería su identidad americana y la cultura que define en parte su identidad, y en América la importancia de las costumbres y señas de identidad de europeo de la cultura a la que pertenecen sus padres. Su lengua primera será el inglés, pero luego en importancia e identidad la lengua será el italiano, salvo que la agresión unificadora a su entorno le lleve a avergonzarse de sus diferencias. Esa presión ha estado en Estados Unidos, homogeneizando la sociedad americana y despreciando pues todo lo extranjero y tal. En estos momentos tiene la batalla perdida, porque ahora mismo, sobre todo con los grupos hispanos en Estados Unidos, es que hay que verlo en la práctica, lo que está significando, ¿no? Quiero decir, ahora mismo no hay presión posible esto para que la gente se avergüence de procedencias. A lo largo de su vida incorporará otras identidades simbólicas igualmente importantes por profesión, por grupos de trabajo y de familia, que en su conjunto definirá la identidad simbólica a defender. Tan absurdamente contradictoria, complicada y sofisticada identidad simbólica, donde se sacraliza hasta la exasperación lo accesorio y se ignora y se menosprecia lo fundamental. Nuestra común identidad humana será de cierto la asumida por el individuo en cuestión y conformará su territorio a defender, poniendo a su servicio un mecanismo de respuesta que puede llevarle a matar o a morir en respuesta a las amenazas o agresiones que pueda sufrir en cualquiera de estos aspectos parciales de la identidad simbólica asumida. Como ya está dicho, los frenos a este violento mecanismo asociado a su identidad estarán en sus referentes morales, en su capacidad reflexiva y en los diques reflexivos de la sociedad. Y paro aquí.
y paro aquí, continuaremos, porque esto tiene incluso su gracia, lo tontos que somos socialmente. Un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos.